Cuando yo les decía que no es solamente la recuperación salarial, en el año 57, cuando se recupera la CGT, el movimiento obrero se reúne en la ciudad de La Falda, Córdoba. Porque eso lo ve, ahí cerquita, en el valle. Se reúne el movimiento obrero y saca la declaración de La Falda del año 57. Todos los gremios, en aquella época eran los 62 gremios peronistas, porque 37 eran socialistas y 17 no se sabía no se sabía dónde estaba. Esos gremios, los 62 organizaciones peronistas, se reúnen en La Falda y sacan un documento, CGT, donde plantean, ¿qué plantea? ¿Mayores salarios? No. ¿Plantea condiciones de trabajo? No. ¿Plantea recuperación de la democracia? ¿Nacionalización de la banca de crédito? ¿Reforma agraria? Esto plantea la CGT. O sea, ¿qué está planteando? Un marco de país. Están planteando, queremos trabajar, vivir, desarrollarnos con movilidad social. Que nuestros hijos, no como dijo el tipo de la dictadura militar, Saint-Jean, del 76, dijo, nosotros hemos venido acá para que el hijo del albañil siga siendo albañil. Una maravilla, modelo social. Me conmueve que sean tan espontáneos, tan transparentes, de decir lo que piensan. Bueno, eso saca la CGT en el año 57. Y en el 62, ante la traición de Frondizi, vuelve a sacar un documento que ya no es de La Falda, ya es de Huerta Grande, el sindicato molinero, que en el mismo hotel que tiene hoy el sindicato molinero, y saca una declaración en los mismos términos. No a la entrega de los recursos naturales, no a la... Esto es el movimiento obrero organizado. También es verdad entonces que el enemigo reacciona. Dice, esto está parado de mano. Esto hay que hacer algo, hay que tratar de convencerlos con algo. Y ahí sacan la ley 18610, la ley de obras sociales. Hasta ese momento no existía la ley de obras sociales. Todo el mundo cree que las obras sociales existían. No, lo que existían eran las mutuales, la cooperativa. En el año 63 sacan dos leyes. La ley 18610, se las anoto, porque ya entramos en otra parte, para que la busquen si quieren. 18610 y la 19032. Son las dos leyes que saca la dictadura de Onganía. ¿Por qué saca estas leyes? Para tratar de convencer al movimiento obrero de que es necesario que empecemos a articular una combinación con el Estado para que los trabajadores estén amparados en esto. La ley 18610, que es la ley de obras sociales, y la 19032, que es la famosa ley de PAMI, que no se llama así, se llama Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados. Es más largo el título, pero todos conocemos por el PAMI. Estas son leyes del año 65, 64, no me acuerdo muy bien la fecha de la promulgación, porque entre la promulgación y la reglamentación pasó un tiempo. ¿Qué hace el movimiento obrero con esto? El movimiento obrero con esto lo agarra, como decía Perón siempre, usted vaya a votar, le ofrecen una alpargata, agarre, le ofrecen un cordero, agarre, pero la boleta en el bolsillo. El movimiento obrero agarra esto, con la diferencia que algunos dirigentes creen que ya Perón no vuelve más y cometen algún tipo de error. En el año 65, el dirigente del gremio metalúrgico, Augusto Timoteo Bandol, que todos lo conocen, hace un congreso en Capital, en Avellaneda, que se llamó "Hay que estar contra Perón para salvar a Perón". Maravilloso. Hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Ya le había fracasado el 64 el retorno de Perón, lo había de alguna manera promovido Bandol, y al fracasar eso, y se tuvo que volver porque lo detuvo Ilía y Brasil se prestó a eso, Perón vuelve desde Río de Janeiro a Madrid en un fracaso de la misión del avión negro, y Bandol entonces dice, bueno, entonces ahora me lanzo yo. Bandol, que era un tipo muy inteligente, se larga. Pero ¿qué pasa? En el año 66, como el peronismo siempre tiene anticuerpos,
En el año 66 se funda una de las mejores experiencias históricas del movimiento obrero organizado, que fue la CGT de los argentinos. Esto se hace en un congreso confederal, se conforma la CGT de los argentinos y el movimiento obrero inteligentemente entiende una cuestión fundamental, que ya habían pasado 11 años del derrocamiento de Perón. Ya había nuevos actores sociales, ya había nuevos actores políticos, ya había cambiado el mapa de eso, toda la movilidad social de los 10 años del peronismo, aquello que permitió al hijo del trabajador llegar a la universidad, se estaba incorporando a la política. Piense usted, los chicos que entraron a la universidad en el año 50, 51, un detalle para que se lo digan acá a las universidades. Perón en el 46 es el que dicta la ley de enseñanza gratuita en las universidades nacionales. Todo el mundo lo refiere a la reforma del 18, no fue la reforma del 18, fue Perón en el 46. Digo para que nos enteremos, porque nos han robado parte de la historia, si no nos van a seguir amputando, no van a dejar nada más que con una pajita para respirar. Pero bueno, en el 76 se forma la CGT. Entonces, ¿qué hace la CGT de los argentinos? Se plantea frente a Bandor que no había que negociar con el régimen, que había que combatirlo, a Longaniato, había que combatir, y ahí viene prácticamente el golpe, todo simultáneo, lo echa de día, el mismo Clarín, no sé si lo conocen, el mismo Clarín. ¿Saben cómo se hace fuerte Clarín? Todo el mundo dice se hace fuerte cuando le dan los canales. No, Clarín se hace fuerte cuando Perón clausura y expropia la prensa. Cuando Perón expropia la prensa, que era el diario de mayor circulación en la Argentina, porque estaba haciendo una campaña similar a la de Clarín. Por eso yo digo, a nuestro gobierno le falta un poquito para ser peronista. Tendríamos que expropiar Clarín. Bueno, es otra cuestión. Parece que nos hemos vuelto un poco más éticos. Nosotros los peronistas somos aluvionales, cataclísmicos, pero Perón fue y lo clausuró. Y fue la primera empresa recuperada. ¿A quién se la dio? ¿A otra empresa? No, se la dio a los trabajadores. Fue la primera cooperativa de una empresa recuperada. Diario de la Prensa. Entonces, en el 66, ¿qué hace Ongaro? Muchos de los compañeros que hoy están en el MTA, que todavía están militando, empiezan a nuclear a todo aquello que venía con una gran impronta de la Revolución Cubana. Viene el Pacurondo, por ejemplo, que había estado en Cuba, había creado junto con Massetti Prensa Libre, ¿no es cierto?, la famosa cadena de América Latina. No era Prensa Libre, se llamaba... ya no lo saqué. Prensa Latina, ¿bien? Gracias a Dios. A veces, por eso yo me estoy cambiando del alemán al italiano, ¿vio? Antes era el Alzheimer, ahora ya es franco deterioro. Estamos cambiando de personaje. Bueno, entonces Prensa Latina, que incorpora el elemento de la Revolución Cubana y la lucha frontal que intenta Che Guevara en Bolivia, que se reúne con Perón, Perón le dice que no vaya por ahí, todas esas cosas que podríamos discutirla después en la mesa, porque no hay testimonio directo. Estuvieron Che Guevara y Perón solos, 2 veces estuvieron solos, el Che Guevara vestido de cura y pelado, ¿no? Para que ustedes tengan una idea que no llegó a Madrid, ¿no? Y le dice, no vayas ahí, le dice Perón, porque ahí pasó Paz Estensoro. El movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia había sido una experiencia similar a la de Perón, pero en vez de hacer una reforma agraria comunitaria, hizo una reforma agraria donde repartió la tierra. En vez de haber 10 terratenientes que te rompen todos los días con planteos esotéricos, ahí ya tenía 15.000 terratenientes que se habían hecho propietarios y habían expulsado el resto de la comunidad. O sea que una mala estrategia política lleva a un modelo social que provocó nuevos energúmenos, en vez de provocar un sistema solidario. ¿Por qué? Porque le dio la tierra, grandes extensiones de tierra, a los supuestamente campesinos, los que
los más grandes se comieron a los más chicos, la podían vender, entonces se fue conformando nuevos manejos poderosos de la propiedad de la tierra en Bolivia. Esto, en el 66 la Secretaría de los Argentinos reconoce que el movimiento obrero organizado saca un documento, 1 de mayo del 66, un documento hermoso, yo pido que lo lean, vuelve a pedir la democracia, le viene a decir al gobierno que no se van a rendir, e incorpora, y yo era joven, ya estaba ahí, y claro, cuando uno está en la historia no sabe qué es la historia, ¿vio? Porque uno la transita, como tomar café con leche con Perón a los 15 años, digamos. Perón de 15 años no está tomando café con leche con Perón, no sabe que Perón va a ser Perón. Ahí estaba el Pacurondo, estaba Rodolfo Walsh, estaba Carpani, estaba Rodolfo Puigros, fíjate vos, y además estaba toda la militancia juvenil que veníamos de afuera a tener una masa crítica para dar las peleas puntuales por el retorno a la democracia. De esa Secretaría de los Argentinos surge el retorno de Perón del 73. Quien piense lo contrario está absolutamente equivocado. La lucha armada, por supuesto, sirvió en su momento, obviamente sirvió, pero el retorno de la conciencia de que estaba cerca el triunfo, de que había una posibilidad de retomar la democracia, surgió de las continuas luchas que se van encadenando en el país. Los menos jóvenes se acordarán, el rosallazo, el cordobazo, el mendozazo, es decir, el chipoletazo, ustedes tuvieron el chipoletazo, ¿no es cierto? Es decir, luchas colectivas vanguardizadas, si perdonan el término, por el movimiento de Uruguay. Esta explicación simple que les doy, digo porque tiene que ver con el 76. Porque Perón se moría, lo sabían los militares, lo sabíamos nosotros, lo sabíamos todos. Perón se moría. Lo traen porque Perón se muere. Si Perón no se moría, no lo traía. Esto es un dato de la realidad. O sea, el enemigo se da cuenta que Perón se muere y dice, bueno, traigámoslo, acotémoslo si podemos, y si no. Y Perón se encuentra con un país fracturado y con fuerzas encontradas, alimentadas no casualmente, con un marco interno difícil. Pero ¿qué dice el enemigo? Porque hay que hablar del enemigo. Porque, insisto con esto, uno de los enemigos principales del capitalismo en la Argentina ha sido el modelo social solidario de Perón. Entonces, el 76 es la culminación del 55. No es un golpe. Durante los 18 años no habían podido destruir ni la cultura, ni la organización, ni la visión, ni los objetivos del movimiento obrero organizado. No lo habían podido hacer. Ese movimiento solidario, esa movilidad social, esa cultura del trabajo, esos ejes y valores instalados por 10 años de peronismo, no lo habían podido destruir. Habían podido destruir, sí, la política, habían ganado políticamente, pero no habían podido avanzar fácticamente sobre los componentes centrales, estructurales del modelo solidario que teníamos. En esa época, yo siempre le digo a mis alumnos más jóvenes, le digo, en aquella época, enamorarse y casarse era un todo. Bueno, no sabía a qué se dedicaban, pero no importa. Pero, claro, porque las parejas no especulaban si iban a tener trabajo o no iban a tener trabajo. Uno se enamoraba y se casaba. No tenía problema dónde voy a parir los chicos. A ver, voy a juntar plata para... No, ¿qué es juntar plata? ¿Tenés ganas de tener un pibe? Tener un pibe. Sabía dónde iba a parir. ¿Y dónde lo voy a educar? ¿Y sabía dónde lo iba a educar? En la escuela pública. ¿Dónde lo iba a educar? Lo educamos todos. Es más, cuando un viejo se jubilaba, se hacía una fiesta en la casa. Se hacía una fiesta porque iba a poder disfrutar con la patrona todo el esfuerzo que había hecho para criar a sus hijos. Entonces, una gran fiesta. Entonces, se compraba un fitito y se empezaban a viajar los viejos. Yo me acuerdo, abuelos y abuelas conocidas, se pasaban viajando, iban a los hoteles sindicales. Muchos hoy sueñan ir a Cariló y Pinamar, la cueva de todos los ladrones que se fueron de Mar del Plata porque los sindicatos empezaron a comprar los hoteles y dijeron, si vienen los negros, nosotros no vamos. Claro, se fueron entonces. Y ahí empezó Pinamar. Por eso digo, cuando hablamos de modelo social, estamos hablando,
parece mentira, porque a veces uno hace grandes abstracciones, grandes elucubraciones. Y ahora yo les pido que presten, yo sé que me largueo yo, pero presten 15, 20 minutos de atención, porque todos estos años hemos hablado de que se instaló a partir del 76 una cultura neoliberal. Y a veces no le damos contenido. Esa cultura neoliberal necesitó, porque tenía muy claro el enemigo que tenía que desmontar el modelo social solidario. Lo tenía que deconstruir, al decir de los franceses, deconstruirlo, sacarle la base sobre la cual van apilando ladrillo por ladrillo una conciencia y llevarlo a otro lugar. El golpe del 76 es la culminación del 55 y lo tienen muy claro. Y se proponen dos objetivos. El primer objetivo que se propone es matar a todos los que puedan ser futuros dirigentes políticos en la Argentina. Es genocidio de la dictadura. ¿Por qué nos matan? Bueno, en realidad son tan ineficaces que algunos nos dejaron vivos. Entonces, ni para eso sirvieron. Quedamos muchos vivos, por suerte. Y no decimos gracias a Dios, gracias a otras cosas, pero quedamos vivos. Entonces, esto lo tiene muy claro. Por eso se ejecuta un genocidio. Y quiero no olvidarme de una anécdota, que también la pueden buscar por internet. El 16 de septiembre del 55, ustedes van a encontrar el porqué del 76. Porque en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, Winston Churchill, para los que no sepan quién era Winston Churchill, supuestamente es uno de los héroes que ganó la Segunda Guerra Mundial, un gordo borracho, primer ministro inglés, muy inteligente, obviamente muy inteligente, pero que estaba en la Cámara de los Lores, por supuesto, como corresponde. Ustedes saben que los Lores son las cámaras de los tipos de la aristocracia, no se eligen. Y los comunes son los tipos del pueblo, que se eligen. Bueno, así está Inglaterra, digamos, ¿no? Y el 18 de septiembre, es decir, después del bombardeo de Plaza de Mayo, después de la revolución del 55, dice en la Cámara de los Comunes: hoy es el día más glorioso para Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos derrotado al tirano Perón. Hemos derrotado al tirano Perón. Y lo perseguiremos mientras viva y después de muerto también, para que no quede memoria viva de él. Esto lo dice Winston Churchill en la Cámara de los Comunes. Yo no sé por qué los peronistas no lo decimos más frecuentemente, pero esto demuestra que no es que yo tenga una visión conspirativa de la historia como la que voy a hablar ahora, sino que esto sucede en el mundo, que es mentira que la globalización vino por internet. Siempre hubo globalización. Europa del año 1000 eran todos unos bárbaros, que si no venimos nosotros los árabes todavía escribían con los dedos de los pies, esta es la verdad. Aviso parroquial. Aviso parroquial. Bueno, pero es verdad, ¿cómo se expande el catolicismo en Europa desde el año 1000 en adelante hasta el 1400, que ya estaban los reyes católicos? Se expande porque había una globalización con los mecanismos de globalización de la época. ¿A qué vienen los ingleses y los franceses a la vuelta de obligado, que todos conocen, en la época de Rosas? ¿Vienen por el libre comercio, la libre navegabilidad de los ríos? No, venían a crear una nueva república que se llamaba República Mesopotámica, que estaba constituida por misiones entre ríos y corrientes y la banda oriental. ¿Y quién viene? Vienen las armadas inglesa y francesa. Claro, ahora nos parece inglesa y francesa. Era la OTAN de ese momento. Es lo mismo que viniese la OTAN completa a decir que el río de Paraná debía ser navegable cuando se nos cante. Porque en realidad tenía que ver con lo que después fue la guerra del Paraguay, porque querían destruir Asunción del Paraguay, que en ese momento estaba fabricando sus propios mecanismos de ferrocarril. Y fundía acero. ¿Sí? Y estaba empezando con la industria textil, lo cual le molestaba mucho a los ingleses. O sea que cuando uno habla de la vuelta obligada, no está hablando que nos enfrentamos los argentinos a 40 buques mercantes y 20 de guerra, como dice la canción. Nos enfrentamos a la OTAN. Está bien, nos derrotaron.
pero tuvieron una victoria pírrica porque los hicimos bolsa a la ida y a la vuelta. La vuelta, la remontar ese río les costó, además de más de 100 muertos y la pérdida de 20 barcos, les costó a los ingleses y a los franceses darse cuenta de que no iban a poder. Porque fueron 14 batallas. La más importante de la vuelta fue la de Quebracho. Si hay algún historiador por acá, yo soy un atrevido que lee nada más, pero es la batalla del Quebracho. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a Montevideo maltrechos, no habían podido vender un gramo de arroz, no podían nada, y Rosa los obliga a devolver. ¿Qué le obliga a devolver? Porque uno dice, la Malvinas, no. La isla Martín García estaba ocupada por los ingleses. Le obliga a devolver la isla Martín García. Y es la única vez en la historia que la flota inglesa hace 21 cañonazos de desagravio al pabellón nacional, porque es lo que le exige el tratado y también lo hacen los franceses. La única vez en la historia, nunca después, ni antes, la flota inglesa desagravió ningún pabellón nacional salvo el argentino. Fíjense ustedes, esto no lo cuentan en la escuela. ¿Alguien lo escuchó en la escuela? ¿Alguien en la escuela primaria? ¿En la escuela? No. ¿Por qué? Porque la historia argentina está relatada de lo que dijeron tierra, no de lo que dijeron. Bueno, pero sigamos con esto. En el 76 entonces, con lo de Churchill, uno dice, entonces lo del 76 es la culminación del 55. Sí, ¿qué instala el 76? Fundamentalmente, además del genocidio de la dictadura, empieza a instalar una nueva cultura. Una nueva cultura que tiene que ver con lo que después fueron los gurúes económicos de la década del 90. La cultura financiera, la cultura de algo que habían intentado, pero que no se había desarrollado. Porque ¿qué hace la dictadura del 55? Lo primero que hace es algo que no había querido hacer Perón, es incorporarse al Fondo Monetario Internacional. Cuando Perón en los acuerdos de Bretton Woods le dicen hay que incorporarse al Fondo Monetario Internacional, muy campechano como era, dice, cuando la limona es grande, hasta el chancho desconfía. No queremos. Claro, porque Perón sabía cómo venía el mundo. Perón nos enseña que la política es la política internacional. Entonces, sabía cómo venía el mundo. Si en vez de Perón hubiese sido otro, en Yalta, se incorpora a Yalta y se incorpora al primer mundo, claro, a limpiar los baños, como siempre nos incorporan a nosotros, a limpiar los baños del primer mundo. Pero indudablemente Perón era un atrevimiento estratégico fundamental. Yo creo que falta recuperar el Perón doctrinario y filosófico. Esto es un desafío que algunos nos hemos propuesto y que lo vamos a retomar en el Congreso del Pensamiento. Pero el Perón filosófico está viendo cómo viene el mundo y formula la tercera posición. Y dice, no es equidistante entre el marxismo, entre el capitalismo de Estado y el capitalismo liberal. Es una concepción superior que ubica al hombre en la centralidad de la construcción del modelo político y social en la Argentina y en el mundo. Y fíjense ustedes que a partir que lo formula, a los 10 años, no mucho más, se conforma el movimiento de países del tercer mundo, a nivel internacional. Se entiende el mensaje de Perón. Por eso es tan importante lo que vamos a explicar ahora, porque en realidad en el 76 se incorpora en la Argentina un proceso neoliberal que necesitaba ese genocidio y el segundo genocidio que tiene que ver con el movimiento obrero y con la seguridad social, que es el genocidio social. Yo no puedo traerle mi libro porque no hay más. Por internet se consigue por internet, y es más, el que está firmado por el autor vale más barato. Bueno, pero se llama el genocidio social neoliberal. 20 minutos. 20 minutos. ¿Qué pasa? Quedan 20 minutos. Ah, bueno, la revolución fue más larga. Bueno, entonces, yo sé que tienen hambre, pero quiero que escuchen esto con atención. El segundo eje, además de matar, era el genocidio social. ¿Por qué? Porque en el genocidio social es donde se empiezan a aflojar las condiciones de trabajo. Cuando usted tiene 20% desocupado y el patrón le dice suba al andamio, dice pero no tiene baranda, subí, ya que hay 20 afuera esperando. Empiezan a aflojar. Oiga, quiero aumento de sueldo, no querés aumento de sueldo, si querés andate. No te pagan despido, te embroman. Es decir, las condiciones de trabajo empiezan a ser extorsivas por parte de la patrona. Y ahora sí, entonces vamos a unos números
No sé si 20 minutos van a alcanzar. Podemos dar 25. Bueno. A ver, alguien que me ayude. Acá no había. El movimiento obrero y la seguridad social, en el año 1990, menos de un año de asumido el gobierno, se produce un hecho que es un hecho muy tramposo, que le dicen a los compañeros trabajadores: vamos a bajar un punto las obras sociales, el aporte a las obras sociales, así creamos el empleo. Bueno, ustedes sabemos cómo terminó eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a favorecer a las empresas para que las empresas puedan tener una mejor estructura de costo y de esta manera van a incorporar gente. Entonces, a las obras sociales, un puntito. ¿Qué es un puntito? Nada. Bueno, un puntito. Pero un puntito no es un puntito. Porque en ese momento los trabajadores aportaban el 7%. A partir de ese momento disminuyen la recaudación de las obras sociales, más o menos el número, digo porque hay economistas acá que me van a retar. Es un 1% del 7%, lo cual es un 14 y pico por ciento por año. O sea que de un saque a las obras sociales sindicales, con el discurso de que es para crear empleo y fortalecer la estructura de costo de las empresas, le bajan casi el 15% de sus aportes a las obras sociales sindicales. Y como si esto fuese poco, dicen: a partir de este momento, quien va a recaudar es la AFIP. O sea, en aquel momento se llamaba de otra manera, pero es la AFIP. Entonces, ¿qué pasa? Las obras sociales se quedan sin el presupuesto, es decir, no recaudan más. Antes el dinero de las obras sociales llegaba al sindicato. A partir de ese momento dicen: no le vamos a dar la guita a los negros, bueno, se están robando todas. Después les voy a explicar por qué no se roba. Aún hoy puede haber picardías y ladrones ahí en todos lados, pero en general, cuando las obras sociales sindicales atienden el 48% de la población, que es la mayor cobertura del aporte salarial diferido para la salud, algo pasa en el modelo social, le sacan la recaudación y entonces la recaudación le va entrando en cuentagotas. Ustedes imagínense si ustedes a la patrona le dicen: no te voy a dar más el sueldo, ahora cada vez que necesitaba un bife de chorizo me pedí, ¿cuánto necesitaba el bife de chorizo? Y así se empiezan a manejar las obras sociales. Una dificultad en la planificación estratégica indudable. Nadie puede planificar sin presupuesto. Nadie puede planificar si no sabe lo que le entra. Nadie puede ampliar servicios. Nadie puede autorizar prestaciones. Esto pasa en el año 90. En el año 1993 se empieza a discutir, para ponerlo en marcha al año siguiente, la ley 24241. 24241, conocida por todos ustedes por ahí. Creo que fue la ley del mayor saqueo económico que hubo en la Argentina. Todo esto, después le vamos a poner nombre y apellido, cómo está impulsado. No crean que nace de un huevo del capricho del ministro de Economía. Esto está financiado. Esto viene financiado por programas, que después les voy a explicar. La 24241, para que ustedes tengan una idea, y aquellos que manejan internet, no como yo que soy un discapacitado, se pueden meter en el sitio www.cato.org de Estados Unidos, que es el sitio del Partido Republicano. En ese sitio del Partido Republicano, esta ley estaba escrita en inglés 6 meses antes. En ese espacio, en ese sitio. Lo pueden buscar. Si no lo borraron, lo van a encontrar. Sitio Cato. El mismo sitio donde después estaba escrito, pero ya en castellano, o sea, nos dieron una chance de ser un poco más nacionales y populares, los amigos republicanos, la ley de dolarización de la economía, que por suerte en 2001 hizo fracasar en el país, pero ya estaba lista la ley de dolarizar la economía frente al fracaso de las maniobras monetaristas y financieras que había sometido la Argentina al más terrible endeudamiento de toda su historia. No tanto como el de la Bari, pero por ahí cerca. Esta ley rompe el sistema de seguridad social.
El sistema de seguridad social tiene 3 patas. 1, 2, 3. Una pata, son muy sencillas las patas, ni lo noto. Una de las patas es que el que más gana aporta por el que menos gana. El que está más sano aporta por el más enfermo. Y el que está más joven aporta por el que está más viejo. Miren qué sencillo. Esa es la seguridad social. Seguridad social que no existe si no existe el trabajo. O sea, si no hay trabajo, no hay seguridad social. Fíjese usted, por eso el título de nuestra charlita esta de hoy. Todavía no me interrumpió ninguno, o están muy cansados, ¿no? Pero está todo claro hasta ahora, digo yo. Si no levantan la mano, miren que yo también estiro la lengua. Entonces, estas 3 patas de la seguridad social, más por menos, le llamo yo, el que más gana por el que menos gana, el más joven por el más viejo y el más sano por el más enfermo, es destruida por las AFJP. Destruye lo que llamó el descreme. Se llevan los más jóvenes, los más sanos, y los que más ganan, y dejan el sistema de reparto todo lo demás. A partir de ahí dicen, vieron que las cajas se funden. Se llevaron la parte del león. Diciendo que si usted ahorraba toda la vida, iba a poder tener con sus nietos vacaciones en el Caribe. ¿Se acuerdan ustedes? Había vacaciones en el Caribe. Bueno, yo soy abuelo, todavía no fui al Caribe, estoy en la FJP, pero hasta ahora no es así. Pero además destruyen algo mucho más importante, y esto lo digo con mucha seriedad, que la cultura previsional, la conciencia previsional, es un pacto intergeneracional. Es un pacto donde yo aporto para que mi abuelo cobre, para que mi discapacitado tenga cobertura y para que mi inválido pueda tener una jubilación. Yo no aporto, pero no es un plazo fijo mío, como hicieron con esta ley perversa, que además no hay cálculo económico que resista esta ley, porque las AFJP se llevaban el 30% directo del aporte. Claro, no lo decían así. Decían, bueno, la FJP les va a cobrar el 3% del 11%. No es nada. 3%. Voy a decir 3% del 11%, es casi el 30%. Bueno, eso se llevaba para gastos, para ganancias, 30%. Miren, no hay ningún análisis financiero prospectivo, y perdonen los economistas, que diga que un país creciendo al 5% puede recuperar ese 30% de capital aún creciendo al 5% durante 30 años. No hay ningún estudio financiero que lo... O sea que usted nunca, por más que las bolsas hubiesen sido favorables, iba a poder reconstruir su capital. O sea que ni siquiera desde el punto de vista individual era una certeza. Es más, la masa de capital de las AFJP fue dañada durante el 2000, 2001, 2002 y 2003. Bajó el 6% anual promedio. O sea que si usted tenía 100.000 pesos supuestamente en su cuenta individual, que así se llamaba, bajaba 6.000 pesos. En vez de tener capitalización, tenía descapitalización. Fíjese usted lo perverso del sistema. Y por eso la alegría de muchos de nosotros en el 2008, cuando recuperamos las AFJP, que creo que todavía falta construir mucho más en este marco. Pero este saqueo le costó al país entre 1994, 15 de julio, a octubre del 2008, que dejasen de entrar a las cajas previsionales 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares. Como era peso dólar, Cavallo encima se mandó otra gran estafa nacional. Cavallo, Menem, todo estoy diciendo, no se salva nadie. Por eso yo digo, cuando veo alguno que reivindica los 90, yo no lo puedo creer. Porque Cavallo, esa cifra de 90.000 millones de dólares se logra porque elimina los aportes patronales. Elimina los aportes patronales.
Y ahí comete incluso un delito porque las empresas privatizadas, como YPF, Ferrocarriles, Entel, todas las empresas privatizadas habían presentado su concurso de adjudicación con la estructura de costo adentro. Entonces, cuando Cavallo dice elimino los aportes patronales, lo que está haciendo es una transferencia directa de ganancia a esas empresas. Eso es un delito, sí. Quita los aportes patronales para los que estaban en la AFJP, los que quedamos en el sistema de reparto seguíamos teniendo el mismo aporte patronal. Sí, claro, pero ya era cada vez menos. Claro. Era cada vez menos porque llega un momento donde usted, si se jubilaba, ya ni siquiera le preguntaban, lo sorteaban a ver a qué AFJP iba. Pero eso lo que hacían era que te tentaban porque a vos te descontaban menos del sueldo. Exactamente, exactamente. Esa fue la zanahoria que siempre ponen los procesos liberales encima. Siempre zanahorias individuales, siempre zanahorias egoístas, siempre zanahorias dispersadoras de lo que es un movimiento solidario que debe constituir una sociedad diferente como la que queremos construir. Estos 90.000 millones de dólares, yo no me voy a detener mucho porque si no Anabela me va a matar, tenían también un objetivo a mediano plazo. Estos tenían el objetivo de que 7 bancos eran los que manejaban esto. ¿Por qué? Porque las AFJP logran una afiliación de prácticamente 9 millones de personas en esa época. 9 millones. En el año 95 digo, yo le pongo los años para que no se olvide, se empieza a discutir la ley 24.557. Estos son 2 5. 24, más conocida como la ley de ART, pero en realidad se llama ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? También manejado por los bancos. También manejado por los bancos. O sea que entre los dos, entre la AFJP y la ART, tenían aproximadamente un padrón de 12 millones de personas. ¿Qué significa esto? Que tenían prácticamente el 70 al 80% de la población económicamente activa. ¿Y qué pasa con esto? Iban, si no fuese por el 2001, hacia una lógica diseñada, ahora sí, por el Banco Mundial, de constituir el Sistema Nacional de Seguro de Salud, donde desaparecían las obras sociales. Este era el plan final. O sea que usted, cuando le dolía la cabeza, tenía que ir al Banco Itaipú, y cuando le dolía la pata, tenía que ir al Banco Santander. Pero más o menos así terminaba la historia, porque no es lo mismo tener una obra social que no tenerla, porque cuando uno tiene una obra social que es de su gremio, y ahí viene otra discusión que también se ocupó el Banco Mundial de destruir, cuando es de su gremio, usted tiene 3 cuestiones centrales sobre las cuales aporta su aporte solidario porque es suyo. Lo que está construyendo es suyo. Si la obra social tiene una clínica, es suya. Si tiene una empleada, es suya. Si tiene una prestación, es suya. Usted eso es solidaridad, es identidad y es pertenencia. Porque uno tiene pertenencia cuando defiende lo que es suyo. Porque cuando uno va y un médico le dice, mis colegas son maravillosamente asesinos, desde el punto de vista económico. Los muchachos, usted va... yo le pregunto, ¿alguno de ustedes se revisó últimamente con algún médico? A ver, levanten la mano. ¿Quién se revisó últimamente con algún médico? ¿Lo desvistieron? ¿Lo desvistieron todo? ¿En calzoncillo? Tiene un buen médico. ¿Usted lo desvistieron, señora? Usted sale con una receta y un estudio. Que te revisen, es un milagro del Señor. Yo quiero conocerlo a ese colega, porque realmente ejerce muy bien la medicina. Un médico que conoce por primera vez un paciente tiene que dedicar 1 hora. Tiene que conocer qué piensa, qué hace, cuáles son sus sueños, cómo se lleva con su mujer, cómo está con los chicos, cómo se siente con el trabajo, después lo desviste, le mira, le hace el fondo de ojo, los punzos carotídeos, los punzos inguinales, los punzos femorales, las puntas del corazón, las playas pulmonales, lo hace caminar en punta de pie, cerrar los ojos, tocarse la nariz, todo eso lleva 1 hora.
Y si yo le hago todo eso, con esta cultura que han creado estos tipos, neoliberales, y le digo, mire, lo que usted tiene es una lumbalgia pura porque tiene contractura acá de los músculos paravertebrales, porque seguramente estuvo... Y sí, yo estuve limpiando la cajonera, estuve agachado media hora, ¿viste? Dice, bueno, entonces vaya a su casa, cama dura, faja y calor, local seco. El tipo sale ahí y dice, este médico no sabe nada, no me dio ni un medicamento. ¿Por qué le voy a dar un medicamento? Bueno, de medicamento podríamos hablar varias horas más, mejor ni me meto. Justamente a eso me dedico. Bueno, pero sigamos con la 24557. Ahí viene uno de los sistemas, de las cuestiones más perversas del Banco Mundial, donde pone la cara el Banco Mundial y le otorga a la Argentina un crédito de 600 millones de dólares en el año 1995. ¿Sí? Esta ley sale promulgada, la 24557, el 15 de julio del año 96. En el 95, estos 600 millones de dólares son 3 tramos de 200. Y cuando yo les explico, ustedes se desmayan, tratan de no caerse de la silla. 200 millones de dólares, que nadie sabe dónde van, para gerenciar el PAMI. ¿Qué significaba esto? Reestructurar la gestión de PAMI para hacerle una gerenciadora de salud. En vez de un sistema solidario, una gerenciadora. Sabemos cómo no fue con eso. Los desfalcos de la gerenciadora todavía hoy los estamos pagando. Estos son créditos que se pagan, ¿eh? Esto es parte de la deuda externa. O sea, 200 millones para el PAMI. 200 millones para las obras sociales sindicales. ¿Quién se la habrá llevado, hermano? ¿Saben para qué era? Para desregular las obras sociales sindicales. Desregular. ¿Qué significa desregular? Que los compañeros de Luz y Fuerza se pueden atender en la obra social de escenógrafos de teatro, por ejemplo. O se pueden atender en el gremio de los camioneros, o se pueden atender... Entonces, eso que decíamos, solidaridad, identidad y pertenencia, se pierde totalmente. Porque usted va, se cambió de la ciudad porque dice, ¿sabe qué? Mira, te va a atender una enfermera que es más joven que las viejas que están en el hospital donde vos te atendés, te va a atender, va a tener flores en la habitación, te van a dar de comer mejor. Y uno cree que con eso no tiene nada que ver con la medicina, eso es todo hotelería y ustedes saben más que yo de eso. Así que, y sin embargo los compañeros perdieron ese anclaje que tuvieron durante años, que les permitió darle identidad a las obras sociales y crear un sistema que incluso es solidario. ¿Por qué? Es solidario. Sigue siendo solidario hoy, con algunas dificultades. ¿Ustedes saben cuánto aportan del salario ustedes? Miren, ustedes aportan del sueldo, no de lo que aportan las patronales, 11% para la jubilación, 3% para la obra social, 3% para el PAN. O sea que están haciendo un aporte, 2 aportes solidarios. El aporte solidario al PAMI, que es un tema muy importante, que nadie lo reconoce. ¿Cómo es posible? Todos los trabajadores argentinos aportan solidariamente todos los meses el 3% de su salario para el PAMI. Esto es una cifra que en este momento debe estar en los 45.000 a los 50.000 millones al año. Poco menos porque no hay aporte patronal acá. Perdón, la mitad de eso. Una pregunta. Déjame terminar y te doy la palabra. Este 3% también aporta solidariamente, porque el 10% de este 3%, el 10% va al APE, lo que era el APE, que es el Fondo de Redistribución Solidaria de las Obras Sociales. O sea que hacen 2 aportes solidarios, el 10% de este 3% y el 3% para el PAMI. Sí, compañera. Sí, tengo una duda. Sí, claro. ¿Cuántos los trabajadores aportan al PAMI? Porque en Río Negro, por ejemplo, está ahí Cruz. Claro, los que tienen régimen, porque claro, yo me olvidé de decirlo, ustedes aportan incluso más, porque usted tiene 3 sistemas de obra social, 4 sistemas solidarios en la salud,
tiene las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, como el IPROS, el PAMI y el hospital público. Son los 4 sistemas solidarios que usted tiene. Porque el hospital público también lo estamos sosteniendo nosotros. O sea que usted aporta acá el 17% de su salario directo, se va a alguno de los supermercados y aporta el 21% directo de IVA. O sea que el trabajador argentino está aportando el 38% de su salario en forma automática desde el momento en que cobra. Por eso cuando las patronales rentistas del campo luchaban contra el 35% de retenciones, que es una renta, no es una ganancia, el salario tampoco es ganancia, el salario es salario, pues lleva salario por la sal, por aquello que se intercambiaba, porque es manutención, tenían indudablemente en ese sentido un desconocimiento absoluto de lo que significa el modelo social solidario. Incluso los atrevidos dirigentes de la política de hoy que dicen que van a subir al gobierno para disminuir las retenciones al campo, que son renta, insisto, la diferencia de la renta es que usted no pone trabajo en la renta. La renta viene por la tierra, la renta viene porque el Estado abre el comercio internacional, viene porque le subsidia el gasoil, viene porque está amparado por el mantenimiento del dólar. Por eso viene la renta, no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Cómo no va a aportar una retribución que se llaman retenciones? Que a su vez sirve para mantener el precio interno de los alimentos, porque si no, el tipo que fabrica un alimento, como la carne, que en el mercado externo vale $50 el kilo, acá lo va a querer vender internamente a $50 el kilo si yo no le cobro la retención, que le hago retener ese precio para el mercado interno. ¿Se explica esto? Es medio confuso, no me quiero meter en términos económicos, perdóneme compañero, pero esto es así. Y el trabajador está aportando el 38% directo para un modelo social solidario que sostiene de otra manera la posibilidad de que tengamos el día de mañana una construcción. Yo podría seguir, pero me están echando. ¿No me estás echando, Anabela? ¿Dónde está Anabela? Está afuera, ya se cansó, como corresponde. Entonces, esto pasa en el 95, en el 96, y esto terminaba en el Seguro Nacional de Salud. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa esta destrucción que todavía no hemos logrado reparar, tiene leyes, esta destrucción, que afectan nuestra vida cotidiana. A los trabajadores, la 24.557 le privatizó la higiene y seguridad en el trabajo. Acá hay compañeros del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, y hacen ingentes esfuerzos desde la nada para tratar. Pero en realidad, la ART es la que debería exigir las condiciones de higiene y seguridad. Mire, les voy a contar un caso para distendernos un poco, porque si no yo me enardezco, son las 6 de la tarde, voy a perder el avión. No sé. El otro día se nos murieron 3 compañeros en las últimas 3 semanas. Mueren 3 trabajadores por día en la Argentina, de trabajo en blanco, gracias a esta ley, en parte. ¿Ustedes se imaginan perder la vida que voy a trabajar? Bueno, los compañeros de mi fuerza han tenido demasiadas experiencias. Pero el otro día se nos muere un trabajador en Rosario. Se le cae un puente grúa en la cabeza. Un hombre de 62 años. Vienen a verme los compañeros y me dicen, se le cae y bueno, la RT dice que pasa a cobrar son 150.000 pesos. O 250.000. Bueno, ¿y qué hacía el hombre debajo del puente grúa? Se estaba trabajando. ¿Cómo va a trabajar? Está prohibido que alguien trabaje bajo un puente grúa. Nadie puede tener un puesto de trabajo con una maquinaria de toneladas que pasa por arriba. Esto es elemental del manual del jardín de infantes de higiene y seguridad, ni siquiera de la escuela primaria. Ajá.
¿Y el puente de grúa qué marca era? Llamo a un ingeniero amigo, le digo, che, averiguame este puente de grúa. Ese puente de grúa, dice, tiene un retén de seguridad que hay que controlarlo toda la semana. Hacía 8 años que no se controlaba. Que era el que frena ante cualquier desperfecto, pues se le cayó en la cabeza. Entonces, fuimos con la ley esta, dice, vamos a ir con la ley esta. Y yo dije, no, con la ley esta no. ¿Cuál es la relación entre el trabajador y la RT? Ninguna. El que tiene la relación con la RT es la empresa, no el trabajador. ¿El trabajador qué es con respecto a la RT? Un consumidor. Meter el tema en defensa del consumidor, porque la RT no cumplió. Y se le metió un juicio por defensa del consumidor. Y esto, fíjense ustedes lo que hay que hacer, porque en realidad esta ley fue profundamente discriminatoria de los trabajadores. En primer lugar, los trabajadores no podían acceder a la justicia. ¿Cómo? Cuando se cayó el avión de Australia en Fray Bento, ¿se acuerdan? El avión que se vino a pique, los derechos habientes de los pasajeros cobraron 500.000 pesos dólar y los de los 7 tripulantes 50.000 porque estaban trabajando. ¿Sí eso es una discriminación? Otro muchacho se nos murió la semana pasada en un molino, que pueden contar los compañeros molineros. Se nos murió en un molino ahí en Chivilcoy. Muchacho de 21 años. Estaba trabajando solo en la molienda, que es un tubo que da vuelta, que siempre está tapado. Pero ¿qué pasa? Le enganchó el pullover. El chico estaba solo, 4 de la mañana. No pudo zafar y lo ahorcó el pullover. ¿Por qué? Porque habían hecho un remache, que en vez de ser un remache ciego, los compañeros deben saber más que yo de esto, en vez de ser un remache ciego, le habían puesto una tuerca. La tuerca le enganchó el pullover, no hay accidente. Lo que no hay es inversión en higiene y seguridad en el trabajo, si no, no tendría que haber accidente. El único accidente que yo admito es un meteorito que caiga en la cabeza, un tipo que está laborando en el campo, bueno, es un accidente. Pero si hay que hacer un remache ciego y le ponen una tuerca, o hay que poner un puesto de trabajo y lo ponen debajo de un puente de grúa, o le hicieron descargar como en Cargill, bolsa de fosforado a una empresa tercerizada en el puerto de Rosario y se nos quedaron ciegos por atrofia del nervio óptico tóxico, 3 compañeros menores de 40 años, no se dice nada. Tenemos que hacer algo. Esto es parte de las luchas del movimiento obrero. Miren, yo participo en algunas paritarias. Me llaman los compañeros. Yo sé que cuando me llaman es para pelear. Porque si están para negociar, no me llaman. ¿No es cierto? Cuando hay que pelear, me dicen, viene que tengo el Rottweiler acá, tengo un amigo con bigote. Entonces, me llevan. Bueno, pero gracias a eso, en el gremio molinero, por ejemplo, que tiene 3 ramas de actividad, tiene la harina, tiene los balanceados y tiene la otra que no me acuerdo cuál es, me llevaron, y en el convenio colectivo de trabajo, que es la otra herramienta, digo para los compañeros del Ministerio de Trabajo, en el convenio colectivo pusimos algo que es parte de lo que deberíamos estar cumpliendo por los acuerdos internacionales con la OIT, que es la sugerencia de que el peso máximo ergonómico no puede ser superior a los 23 kilos 500. ¿Ustedes vieron a los muchachos? ¿Vieron a los muchachos que descargan las medias reses? 110 kilos. ¿Vieron a los muchachos de los rollos textiles? 80 kilos. ¿Vieron a los muchachos que descargan cemento? 50 kilos. Los que descargan harina también, 50 kilos. Miren, es más fácil sacar un aumento de salario que cambiar un método de producción. Esto se lo digo por experiencia. Tengo 40 años de fracaso, así que experiencia toda. No hemos podido sacar en la legislatura nacional la ley de los 25 kilos. Hace 5 años que la estamos impulsando. Y no la pudimos sacar. Sí la pudimos poner en el convenio colectivo de trabajo, que como ustedes saben, gracias a que en los últimos 10 años funcionan las convenciones colectivas de trabajo, cuando se homologa el convenio pasa a ser un instrumento de ley. Por ahí tuvimos que buscarle hace 10 años durante 25 años no funcionaban las convenciones colectivas de trabajo en nuestro país. Fíjense ustedes lo que significa que ustedes hoy, muchos de ustedes, estén al frente o sean delegados de los gremios. Están viviendo una época donde ustedes van a tener que interrogarse a sí mismos de cuáles son los caminos sobre los cuales hay que construir al día de mañana las condiciones de trabajo
la preservación de los puestos de trabajo, la ampliación de los puestos de trabajo, la capacitación de los puestos de trabajo, que son las demandas pendientes para que y apuntalar la movilidad social ascendente, que es una de las características del peronismo. ¿Por qué está vigente el peronismo? Por aquella famosa frase de Vita, donde hay una necesidad y un derecho. Entonces, mientras haya necesidades, nosotros estamos vigentes porque vamos ampliando derechos. Por eso cuando muchos dicen que la ampliación de derechos es una dádiva, no es así en los modelos solidarios. Y ahí quiero entrar en una consideración casi final, antes que me reten demasiado, porque sé que tienen hambre. Mire, generalmente, se dan cuenta que puse los títulos, de cada cosa podemos hablar ahora, estoy poniendo nada más que los títulos. Generalmente se compara. Hoy ustedes están leyendo, los que lean, o si no se enteran por la televisión, el estado de calamidad que está viviendo la crisis del capitalismo financiero. Yo no digo del capitalismo, le pongo apellido financiero, porque el otro está vivito por ahora y coleando. Pero el capitalismo financiero se está derrumbando. ¿Qué es lo primero que afectó la crisis? ¿Cómo afectó en Argentina? La seguridad social. Ustedes han visto en España cómo hay disminución de salarios, disminución de jubilaciones, expulsión y masa crítica afuera, excluida del marco laboral. O sea que lo primero sobre lo que abordan las crisis de los estados es sobre los derechos de los trabajadores. Lo primero. O sea que nosotros, digo nosotros, los trabajadores, porque yo me considero un trabajador, pagamos la fiesta de los sectores financieros, especulativos, extorsivos. Aquellos que nos salen por televisión y dicen hay que endeudarse, el dinero está barato, ¿cómo no te vas a endeudar? Si hay guita por el mundo, ¿saben dónde es la guita? De los paraísos fiscales, del lavado del narco. ¿Saben de quién son los paraísos fiscales? Estados Unidos tiene 3 estados que son paraísos fiscales. Delaware, ¿cómo se llama ese? Bueno, veo que hablo inglés, más o menos como la vaca no llega. Inglaterra tiene 13 colonias. Desde las Islas Caimán tiene 13 colonias, hasta Santa Elena, hasta... La única que no tiene sistema financiero es Malvinas, pero todas las demás son lavadoras de guita. 13 colonias. ¿Ustedes se imaginan un país del siglo XXI con colonias? España le está pidiendo Gibraltar a los ingleses. ¿Por qué no le devuelven Ceuta y Melilla a los marroquíes y se dejan de joder en vez de pedir Gibraltar? Siguen siendo tan colonialistas como en el siglo XIX. Entonces, en el mundo está sucediendo algo que viene a derrotar, se está cayendo el estado de bienestar. Llamado por eso estado de bienestar. El estado de bienestar, que fue creado por las guerras mundiales, antes por Bismarck en el Imperio Austrohúngaro, el famoso canciller que ideó el primer sistema, que tenía que ver con cómo venía la gente de la guerra y cómo hacíamos con la viuda y con esa parte de la población absolutamente despoblada, desprotegida. Y después se mejoró en la Segunda Guerra Mundial con los ingleses, con una teoría de Beveridge, que ya empieza a asumir qué hacemos con los niños, qué hacemos con los discapacitados. Esto se llamó el estado de bienestar europeo. Pero el estado de bienestar europeo no tiene nada que ver con lo que se forjó en la Argentina y nosotros intentamos exportar al resto de Latinoamérica. Porque ustedes saben que Perón hizo o intentó hacer la Asociación Latinoamericana de Trabajadores, se llamaba Atlas. Perón creó los agregados de trabajo en las embajadas. Digo para que sepamos un poco de historia, esto no lo repetimos. En cada embajada argentina había un delegado obrero que establecía relaciones con... Y esto le molestó mucho al imperio, yo les puedo asegurar que le molestó mucho. Perón no hizo el UNASUR, pero hizo el ABC, Argentina, Brasil, Chile. Perón hace un acuerdo con Chile en el año 50 y crea el Instituto Antártico para evitar que los ingleses desde Malvinas operen sobre la Antártida, porque sabía que los chilenos estaban jugando para los ingleses. Entonces le ofrece un acuerdo a los chilenos entran y por eso recuperamos gran parte de lo que es Magallanes, aunque lo tienen ellos, pero hasta principios del siglo XX la bandera inglesa flameaba en Ushuaia.
Y en Punta Arenas todavía sigue flameando una al lado de la otra, así que esto no son delirios. Malvinas no es Malvinas, Malvinas es la proyección atrás. Bueno, todo esto tiene que ver con el pensamiento nacional, tiene que ver con la capacidad que tenemos de defendernos a nosotros mismos. Pero lo que crea Perón en la Argentina no es un estado de bienestar, porque el estado de bienestar europeo lo que hace es fundamentalmente tomar los tributos impositivos y repartir las cartas. Entonces decide a quién le da, a quién no le da. Yo no sé si ustedes saben, hasta esta época de crisis, pero el 98% de la salud en Inglaterra era pública. Cuando a nosotros nos venden este mecanismo de privatizar hasta la cocina de nuestras casas, si podemos tercerizarla mejor, digamos, ¿no? El Banco Mundial en la Argentina, pero antes termino con el Estado de Justicia Social, en la Argentina en vez del Estado de Bienestar se instala un Estado de Justicia Social que tiene una característica diferente. Que las tributaciones de los compañeros trabajadores son para fines determinados. Uno no tributa impuestos. Entonces el impuesto, durante toda la época neoliberal, sí, iba a toda la caja, como vimos, iba a toda la caja del Tesoro Nacional. Pero lo que ustedes pagan para salud, lo que ustedes pagan para jubilación, tiene un destino y un fin determinado. Algunos bobos, y ahora les voy a explicar por qué le digo bobos, dicen, ¿cómo estamos comprando netbooks con la plata de los jubilados? Lo habrán escuchado, ¿no? Yo lo voy a explicar. Eso es la plata de los jubilados. Entonces, el Estado que crea Perón es un Estado de justicia social, no tiene nada que ver con el Estado de bienestar. Primero porque el tributo es para fines determinados. Y segundo, es el concepto de comunidad organizada que permite que las organizaciones de los trabajadores participen en el diseño, el modelo, el diagrama y la estrategia de los diferentes sectores que hacen a la seguridad social. Entonces es una cosa diferente. No es el Estado que graciosamente reparte la prebenda de lo que recauda previamente de los trabajadores. Ahora, en las jubilaciones, ya que tocamos ese tema, y como hay que tener herramientas para la campaña, cuando recuperamos las AFJP, 90.000 millones de pesos pudimos rescatar de ahí. Yo les quiero decir que cuando las AFJP funcionaban y crean y quiebra la empresa AMRO de Estados Unidos, había papeles de la AFJP. Cuando quiebra Parmalat en Italia, había papeles de la AFJP. Porque Cavallo y la AFJP habían autorizado que el 8,5% de la masa de colocaciones iba para el exterior. Así que todo lo que dijeron de que los pobres, nosotros estamos, perdón la expresión, estamos cagando a los pobres obreros italianos, no. En realidad, el interés de esa timba financiera no tiene ni patria, ni Dios, ni nada, no importa nada. Los bonos que le venden a los obreros italianos no eran vendibles al minoreo, no sé cómo se llama desde el punto de vista técnico-financiero, pero eran bonos institucionales. Lo podían tener los bancos, no podían venderlos, porque sabían, eran bonos de bajo costo por el riesgo país. Esto es un tema central. Sin embargo, se lo vendieron, lo sacaron al menudeo los bancos para hacer mayor diferencia. Pero cuando recuperamos la AFJP había 90.000 millones de pesos, no dólares, pesos, que se pudieron recuperar. Y el ANSESA en ese momento había acumulado 20.000, o sea, 110.000 millones de pesos. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y después le explico lo que es, tiene 320.000 millones de pesos, habiendo pagado durante 10 años las incorporaciones de 2 millones de personas que nunca se iban a poder jubilar, porque quien había perdido el trabajo en los 90 nunca iba a acumular los 30 años jubilatorios. Esto es lo que algunos dicen, pero este no aportó. ¿Y cómo va a aportar si estaba desempleado? Trabajó 20 años en la fábrica y no encuentra ni los papeles ni un escarbadiente para poder masticar. Este gobierno hace de la seguridad social el mayor eje sobre el cual construye la lógica del modelo social solidario. Incorpora 2 millones de personas que nunca iban a poder jubilarse. O sea, la tragedia de la Argentina noventista
nos iba a impactar durante 30 años más si no hacíamos eso. E incluso los incorpora haciéndole un descuento jubilatorio hasta completar los años sobre el haber jubilatorio actual. O sea que si alguien cobra el mínimo 2.500, le descuentan el 11% jubilatorio hasta completar los 30 años de aporte. ¿Se entiende lo que digo? Pero además de eso, sale algo que va a cambiar la historia definitivamente, que es la asignación universal por hijo. Que es un derecho que se instala en la Argentina. Cuando se discutió la ley del voto para la mujer, había diputados radicales que levantaban y dijeron: ¿cómo va a votar la mujer si la mujer menstrua? Y ese día no sabe lo que hace. Está en las actas del Congreso. La otra decía: ¿y si la mujer vota diferente del hombre, se rompe la familia? Dijo otro: está en las actas del Congreso. Fíjense ustedes, cada vez que se discute un derecho, hay una discusión tan pavota que uno no entiende. La asignación universal por hijo es una de las principales maniobras de inserción social que ha tenido la Argentina, porque ha permitido dos cosas. Desde el punto de vista sanitario, el control sanitario de la vacunación de todos los chicos menores de 18 años, el 100% del universo. Y la segunda maniobra es la escolarización. Si no se vacuna, no va al médico, no se hace mirar los dientes, no le firman y no se escolariza, no cobra. Compañero. Estoy compañera. Los 20 minutos se le han hecho 45. Bueno, ya termino, les juro que termino. Entonces, cuando dicen que el ANSES está gastando la guita a los jubilados, no. Y con esto casi termino. El ANSES está haciendo lo que no se hizo durante mucho tiempo en la Argentina. Las cajas previsionales invierten a 10, a 20 y a 75 años. ¿Saben por qué? Porque hay 10 años donde tienen que recuperar las inversiones de largo plazo sobre las cuales van a tener que dar respuesta financiera a los nuevos beneficiarios. Entonces hay colocaciones que tienen que ir descolocando. A los 20 años son aquellas que van venciendo y no se pueden poner a largo plazo, 30, 40 años, porque ya son las que vienen detrás. Y a 75 años, porque todos los años hay remanentes de gente que se muere, de gente que no cobra, remanentes financieros, de los saldos, y eso se pone en un fondo común que va hacia los chicos que están naciendo. Entonces eso se puede poner en bosques, por ejemplo. Forestamos y el árbol crece con el chico, y así se manejan los sistemas solidarios, financieros, previsionales del mundo, con seriedad, con planificación estratégica. Y por eso les dejo una última reflexión, antes que me peguen a verla, porque se sacó el saco y ya veo que está por pegar. Entonces les dejo una última reflexión. Recomponer el modelo social solidario en la Argentina nos va a llevar muchos años. El movimiento obrero es pilar fundamental de la construcción del modelo social solidario. Y es pilar fundamental por varias cosas. La primera de ellas es que es impensable en la Argentina el diseño de un modelo social sin el movimiento obrero organizado como actor principal junto con el empresariado nacional. Empresariado nacional que deja mucho más que desear de lo que querríamos, pese a que algunos están recapacitando. En segundo lugar, porque en este momento, y yo no me quise meter en la cifra para que Anabela no me pegue, pero hoy cumplen el rol en la salud, donde hay que cambiar el paradigma, porque el paradigma del Banco Mundial ha sido el lucro, y el paradigma nuestro es la preservación de la salud. El lucro significa atención de la enfermedad y cronificación de las enfermedades. Sería largo explicar, pero hay que cambiar el paradigma. El movimiento organizado con las obras sociales maneja el 48% de la población argentina desde el punto de vista sanitario. Recuperar ese perverso instrumento de la desregulación y que diga cada chancho a su rancho. Identidad, pertenencia y solidaridad. Esto sería un primer paso.
y formular una estrategia que denominamos la mesa de las 4 patas. Esas 4 patas que están ahí, yo veo poco, pero creo que anoté observaciones sindicales, observaciones provinciales, PAMI y hospital público. Esos 4 sistemas producen el 90% del gasto, 92% del gasto en la Argentina en salud. Sin embargo, la plata se va para afuera. Los hospitales están kioscados. ¿Qué significa kioscado? Usted va a un servicio de imágenes y le dice, ¿tiene obra social? Yo vengo al hospital. Sí, pero tiene que pagar porque esto es un servicio privado. Porque lo pusimos en el hospital, porque como no había para invertir, ¿vio? Entonces está kioscado. Hay gente que está ganando plata con el hospital público. El hospital público pone las enfermeras, pone la luz, pone todo, y resulta que el otro dice, te doy 100 placas por mes para los que no tienen plata. Eso no es ningún negocio. A mí dame el 50% de la ganancia y yo te pago todas las placas. Vamos y vamos, en todo caso. 50-50, me enseñó el general. 50-50, por lo menos. Bueno, alguna vez me tocó negociar este tipo de cosas. Las obras sociales han sido penetradas por los prepagos. Muchas obras sociales. Está bien, cuando penetraron los prepagos con la desregulación, primero las habían quebrado. Como las habían quebrado, los muchachos dirigentes tenían que salvar la obra social. ¿Qué hicieron? Fueron los prepagos, venía a hacerte cargo, tratá de darme una mano. O sea, es entendible, pero el sistema de lucro no puede convivir con el sistema privado. Entonces, la mesa de 4 patas, ¿qué implica? Que si acá en Bariloche no tenemos un servicio de diálisis y lo ponemos en el hospital, Minga va para otro lado, va toda la seguridad social hacia ahí. Y si el IPROS negocia una tarifa, y perdonen la expresión, de prestación por cápita de tanto dinero, que los gráficos, que son 4, tengan las mismas condiciones que el IPROS. Esto sería cerrar el sistema sobre sí mismo. Entonces, si a los gráficos le dicen que no, el IPROS le dice, mire, si usted no atiende a los gráficos, no nos atiende a nosotros. Esto es hacer de la masa crítica del sistema solidario una posición de fuerza en la negociación con estos buitres perversos que muchas veces nos cronifican la salud. No quiero hablar de los medicamentos porque ustedes se mueren, porque en realidad, cuando menos medicamentos tomen, mejor van a estar. Y cuando menos vayan al médico, más sanitos van a estar. Así que esto se lo dice un colega y le agradezco mucho por